¿Qué tal amigos? ¿Qué tal Cancún? ¿Cómo están? Mi nombre es Verónica Fajardo, periodista, y estamos el día de hoy en una emisión muy interesante donde vamos a tocar el tema de la violencia vicaria enfocada a los hombres. ¿Y por qué enfocada a los hombres? Bueno, porque las leyes hoy defienden a las mujeres y aquí tenemos expertos y sobre todo un testimonio que muchos de ustedes ya lo leyeron en mis redes sociales de Verónica Fajardo Hernández, periodista independiente, y el día de hoy tenemos un testimonio, el testimonio de Héctor Alamilla, quien él es una persona que está sufriendo violencia vicaria, y tenemos el experto al licenciado José Luis González. José Luis González, ya me ganó, José Luis González, quien es un experto en violencia vicaria, y vamos a analizar cómo la violencia vicaria en los hombres está avanzando. Hay pocas estadísticas porque hay poca denuncia, y cómo estos problemas están llegando ya al juzgado familiar en Cancún. Y bueno, para no tardar mucho y ya entrar en el tema, a mí me gustaría que Héctor nos resumiera su caso de manera breve y empezamos con el abogado. Héctor, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Héctor, platícanos por qué tú estás sufriendo violencia vicaria, cuál es tu situación, sobre todo que no puedes ver a tus niñas. Hay un tema político, hay una influencia fuerte en mi caso. Se me ha puesto demasiadas trabas para yo poder convivir con las nenas. Mi única intención de esta reunión es que creo firmemente que los padres, tanto padre como madre, pueden convivir con sus hijos de iguales formas, de igual manera, ¿sabes? Entonces, yo pienso que no debería de haber ese tipo de comportamiento de ninguna de las dos partes. Cierto que es de verdad una inmadurez, falta de empatía hacia nuestros hijos. Claro, y es que miren, el tema de Héctor era un divorcio que se estaba llevando de la vía que usted quiera ver, de manera sencilla, legal, pero entra un tercero, que es Emiliano Ramos. ¿Quién es Emiliano Ramos? Bueno, Emiliano Ramos es un expolítico que perteneció al partido hoy extinto PRD. Este señor es pareja de la expareja de Héctor, quien pues ha metido mano o está con tráfico de influencias para que no se lleve a cabo un divorcio de forma sana, donde las víctimas, en este caso, en toda violencia vicaria, ¿quiénes son? Pues los hijos. Y bueno, vamos a hablar con el licenciado Luigi, como le decimos de cariño a Luigi. Luigi Gonz. Licenciado, ¿qué es la violencia vicaria y si está legalmente o si aquí en Quintana Roo se puede ejercer la defensa? Sí, antes que nada me gustaría explicar que el espíritu de la reforma de la ley en cuanto a los divorcios uninstanciales o unilaterales era evitar precisamente este tipo de situaciones, de generar una controversia familiar. Luego, al paso del tiempo, se empezó a hacer cambios en la misma reforma, en el código, y ahora para el 2027 va a haber otra reforma, así que tenemos que estarnos actualizando constantemente. Y dice que el espíritu de la reforma que era nada más de una instancia, una audiencia, y se daba el divorcio. Lo cual ahora los abogados, con el fin y el objetivo de generarse más ingresos en honorarios, generan controversia. Entonces es en ese punto donde una solicitud que se le llamaba solicitud más no demanda era para que se diera de inmediato y quedara a salvo los derechos de la pensión alimenticia, de la custodia, de los bienes patrimoniales para hacer la partición de los mismos. Y todo esto se fue deformando de tiempo en tiempo porque los abogados y los jueces de primera instancia no son sensibles a lo que precisamente está sucediendo, que en lugar de llevar a cabo un divorcio y evitar todo tipo de promoción, que de violencia, que de esto, que del otro, evitarlo y llevar a cabo la solicitud del divorcio y que quede a salvo esos derechos para otra instancia o para otro tipo ya de demanda de controversia familiar. Sí, la violencia vicaria existe
en todos los estados, pero existe una antinomia. ¿Qué es una antinomia? Es un choque entre una ley y otra ley. El cuarto constitucional habla que tanto varones como mujeres somos iguales dentro de la ley. Eso es lo que dice el artículo cuarto. Pero ¿qué dice la ley Alina, la ley, en este caso la ley vicaria, y también hay otra ley que es la Olimpia, que todo favorezca a la mujer? Bueno, al grado que en la ley Alina, las mujeres pueden matar a un hombre. Así, a ese grado. Sin investigación del Ministerio Público, sin audiencia como tal, y no van a la cárcel. Esto es muy peligroso para ustedes varones, si lo alcanzan a escuchar. Cuando tengan un problema con su mujer, mejor salgan corriendo de su casa. Es una broma. Pero sí hay que tomar en cuenta que tanto una como la otra y la ley vicaria son misándricas. Misándrico quiere decir de odio al hombre. Hay una deuda histórica en donde se buscó la justicia y la equidad de género, y ahora nuestra presidenta habla de otro concepto que es igualdad sustantiva para las personas indígenas, personas con discapacidad y para lo que vienen siendo las mujeres. Vuelve a sentar lo de las mujeres. Quiere decir que esa igualdad sustantiva no tiene que ver que si eres hombre o mujer, sino de qué parte la denuncia, la demanda, la queja o querella para efectos de llevar a cabo esa controversia. Entonces, en ese sentido, nosotros como varones o como abogados tenemos que buscar realmente la justicia, no tanto la legalidad, que propiamente es lo que está afectando aquí al varón, porque la ley vicaria no existe dentro del Código Familiar y Civil en el estado de Quintana Roo que sea de la mujer hacia el hombre, y habla de que el hombre sí violenta a la mujer. Luego entonces es una controversia dentro de la misma ley que se le llama en un sentido estricto leyes misándricas, y hay una cuestión de género que está violentando aquí al caballero. Ok, ¿qué criterios tienen que tener entonces la corte y los jueces? Buscar en un sentido amplio la justicia y no nada más la legalidad. Si buscan la legalidad, siempre va a ser afectado ahora el masculino, y la mujer como tal siempre va a salir avante. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer como abogados? Pues aquí anoté 5 pasos antes de llegar al amparo para poder hacer valer los derechos del varón. Licenciado, nada más yo quisiera agregar algo. La violencia vicaria en el varón o en los hombres, por lo general se da por presión económica, ¿no? Del lado de, digamos, de la mujer. Bueno, antes se le llamaba alienación parental. Okay. Que los alienaban y le decían, tu papá es malo, tu papá no cumple, tu papá no me ha dado la pensión, tu papá ya anda con otra señora, eso es la violencia vicaria. El poner en contra a los hijos del señor varón, el papá, pero empezó con el nombre de alienación parental. Como no le gustó al legislador, porque hay una serie de legisladores que no estudian derecho, que los ponen, los postulan y entran por dedazo, que no han litigado, que no están en la práctica jurídica. Entonces, viniendo de una madre, pues son como los Sims. O sea, sí se le llama al hombre sim, que está muy protector de la mujer, pero no está viendo los derechos del hombre. Y es ahí en donde se genera la cuestión del bloque entre una ley y otra ley. Y eso hace que los derechos del hombre queden por abajo. Entonces, era alienación parental, en donde hablaban mal del varón o hablaban mal de la mujer para decir, te está controlando, te está maltratando, te está hablando mal de mí, y así sucesivamente, y se convirtió a lo que es violencia vicaria. Y eso es lo que yo quiero que me des tu testimonio, Héctor. Este tipo de violencia vicaria económica, ¿qué es lo que tú estás padeciendo? ¿Qué es lo que no te dejan ver a tus hijas, no? Bueno, es que la realidad es que es algo, es fuerte como hombre, el no ver a tus hijos, realmente es un impacto emocional muy ¿Pero qué fuerte. te están exigiendo económicamente? Económicamente es algo irracional, me están pidiendo 400, ya ahorita le bajaron, ya quieren 300,000 pesos mensuales.
Entonces, pues yo no puedo solventar esa Una cantidad, pensión ¿sabes? alimenticia para 3 hijas de 300,000 pesos mensuales. Es correcto. ¿Me permite? Sí. Bueno, cuando se pide pensiones altas, porque yo he dado y he estado en asuntos de pensiones de 50,000, 70,000, dependiendo, como dice vulgarmente, el sapo es la pedrada, pero en términos jurídicos es de quien pide y de quien lo recibe. Sí. Si tus nenas van en kinder, por lo que platicamos, pues con 400,000 pesos podrías comprar una parte del kinder. O sea, Sí, claro. a lo que me refiero. Hago socio. Son 6, exactamente, te haces socio. Son 6 parámetros que se toman en cuenta dentro de la pensión alimenticia. Que es alimento, es vestido, educación, recreación, doctores y medicina. Si tú le das a una persona 400 o 300,000 pesos, pues entonces dile, ponte en el negocio de los bienes raíces, invierte en terrenos, porque dentro de 5 años con esta pensión te vas a hacer rico. Entonces está mal la petición de parte del abogado de ella, porque ahí en ese sentido general, tú, aunque seas empresario, aunque seas presidente, aunque seas lo que seas, es de quien lo pide y de quien lo entrega. ¿Sí me explico? Entonces hay una tabla de balance que se tiene que tomar en cuenta, en donde no debes de firmar ningún tipo de acuerdo, donde tú solito te vas a poner la soga al cuello. ¿Por qué? Porque en esta negociación ellos están ejerciendo la violencia vicaria contigo. Que tú no eres buen hombre, que tú no cumples con la pensión, que no estás aquí, no estás allá, pero para efectos de coaccionarte y que firmes por la cantidad que la señora sabe tu talón de Aquiles. Y sabe que te duele, tanto es así que en tus micro señales, cuando haces esto, estás diciéndome a mí, como abogado y como receptor del mensaje, que estás triste. Y esa tristeza están utilizando en contra tuya para manipular tu corazoncito y decir, ¿quieres ver a tus hijas? Y esa es una alineación parental de principio, que ahora se le llama violencia vicaria, y que la pusieron a favor de las mujeres. Eso es la irregularidad de las leyes, porque tenemos políticos corruptos que no hacen bien sus leyes, que no saben de derecho y que en muchas ocasiones fueron artistas, fueron actores o fueron payasos y que están ahí postrados en un asiento cobrando 300 a 400,000 pesos para hacer y deshacer con leyes misándricas al sexo masculino. Licenciado, yo le quiero hacer una pregunta. Todas. Me voy a dar ahora sí que voy a abusar. En este sentido, donde hay una persona involucrada de la política y que esto crea la expectativa y el interés de este caso, ¿se puede denunciar a la autoridad? Claro que si sí. la fiscalía no está cumpliendo, si el juez de lo familiar no está cumpliendo, si están poniendo sentencias o castigos como que ya tenía el permiso para ver a mis hijos y de repente de la nada me lo quitan, y yo quiero denunciar al que me quitó lo que ya me habían dado. ¿Eso se puede denunciar? ¿Se puede denunciar un funcionario? La pregunta es denuncia vía penal, demanda vía civil o familiar. Sí se puede denunciar, pero hay que seguir ciertos pasos. El doctor Raciel López Salazar, que es el actual fiscal general, cuando entró hace como 2 años aproximadamente, había un rezago de 400,000 expedientes. ¡Wow! Había, para poder llegar a lo que es la individualización y a que se procediera para una orden de aprehensión, tenía que pasar como 7 personas y todas querían dinero. Desde el que recibe, decía, no tipifica, no cuadra, no hay delito, así descaradamente, para que la gente le entrara con el cuerno. Bueno, de esos 400,000 expedientes, hizo una limpia general y se hizo una reforma en la ley orgánica de la Fiscalía en el 2025 para efecto de que nada más sea el fiscal general, el fiscal de las 21 especialidades y los ministerios públicos auxiliares de esos fiscales y los policías auxiliares. Luego entonces metieron un concepto que se llama productividad y que diario tiene que dar un reporte. Pero el fiscal general tiene tanto trabajo que no sabe qué es lo que está pasando. Entonces tu abogado o la abogada o quien te esté representando tiene que hacer 5 pasos previo al amparo, porque ¿qué es lo que dice el servidor público? ¿No te parece? Pues ampárate, porque muchos abogados no son amparistas, porque les da flojera llevar un juicio constitucional en contra de un servidor público, pero aquí
¿cómo evitar el fraude? Es por medio de peticiones, escritos, quejas, promociones, a través del 8º constitucional. El 8º constitucional dice que toda petición a un servidor público tiene que ser respetuosa, por escrito, fundamentada y motivada. Luego, entonces, si nosotros tenemos este tipo de diagrama que dice que primero hay que ir al órgano interno de control o asuntos internos, como se llaman en otros estados, hay que meter una queja. De entrada. Esa queja debe de recibirse sí o sí del Ministerio Público que no esté haciendo lo que tiene que hacer. Previo a eso, pues ya interpuso tu abogado un escrito solicitando se haga una investigación sobre esa violencia familiar consistente en económica, patrimonial, psicológica, emocional o física y hasta sexual. Porque sigues casado y ella anda ya viviendo o cohabitando con otra persona. Sí. Y hay jurisprudencia al respecto en España. Eso le iba a preguntar. Si yo en mi casa, donde tengo a mis hijas, meto a mi pareja, donde pueden correr hasta riesgos, mi nueva pareja pueden correr hasta riesgos, mis hijas, violación, ¿no? Violación y todo toqueteo, esto. Abuso sexual. Eso también se puede tocar dentro de la denuncia. De hecho, hay muchos pederastas en la cárcel. Estábamos por agarrar un asunto precisamente porque estaba un pederasta, pero no lo agarramos, gracias a Dios, porque yo estoy 100% en contra de la corrupción y de la pederastría. Y de la influencia de los políticos dentro de los procesos. Entonces, sí se puede, pero hay que hacer ese proceso. Okay. Segundo punto, no hizo caso o empiezas a quejarte y a llenar de documentos a ese Ministerio Público, vas a la Comisión, ¿sí?, de Derechos Humanos. Otra queja por discriminación de los actos petitorios que estás haciendo conforme al 8º constitucional. No hizo caso de ese Ministerio Público, entonces ya te vas de los 21 fiscales con el especializado de violencia familiar y haces otra petición, otra queja por escrito que el Ministerio Público no está llevando a cabo las diligencias, las peticiones, las promociones que tú estás pidiendo conforme al 8º constitucional. Tampoco lo hizo. Está el juez de control. También pides audiencia, metes un escrito y te quejas de uno y de otro hasta que llegas al fiscal general. Pero en ese contexto, una denuncia que hiciste desde el principio o una queja pasa a ser después una denuncia y destituyen y hasta pueden meter a la cárcel al funcionario público, al servidor, sea Ministerio Público, Policía Ministerial o Policía Investigadora, como le llaman ahora, y quién sabe después qué nombre le pongan, pero es lo mismo. Okay. A final de cuentas, hay que hacer y ejercer el derecho por medio de esos 5 pasos antes del amparo. Porque, ¿qué es lo que dicen los servidores? Pues ampárate. Como ellos no contestan el amparo, tienen una oficina especial para contestar amparos. Sí. Pues a ellos se les dice, pues ejerce tu derecho, mete tu amparo. Pero hay quejas y hay denuncias y hay 5 escalones que tú puedes recorrer para que corran a quien sea que te esté causando ese agravio. O sea, todo eso es para poder convivir con tus hijos. Desgraciadamente vivimos en un sistema burocrático que ya se acortó gracias al doctor Maciel, que entró como fiscal general y pues sí, porque de 400,000 expedientes corrieron a 700 servidores públicos, entre ellos policías ministeriales, policías preventivos, agentes ministeriales y fiscales anteriores. Se hizo una depuración y se va a hacer más depuración, pero tenemos que quejarnos, tenemos que hacer por escrito todo esto y llevarlo ante el órgano de control, derechos humanos, fiscal especializado en la área, juez de control y hasta el mismo fiscal o el presidente o presidenta de la República. Esto está en la ley. Una pregunta, ¿dónde quedan los derechos de los menores? Esos menores que no pueden... Tú eres el papá, tú tienes que ejercerlos, porque ellos, como son menores de edad, alguien tiene la potestad y la facultad, como eres tú, como padre. Entonces, si no lo hace tu abogado, tú puedes hacer el escrito. Te metes a ChatGPT, te metes a Gemini, te metes, le digo, conforme al 8º constitucional, quiero hacer una queja ante derechos humanos y necesito saber el nombre, y te lo da. Okay. Ahorita la inteligencia artificial te da todo. Puedes investigar a cualquier persona. Ustedes ponen a Luigi Gons, franquiciador, y le sale todo de mí, a qué me dedico, en qué redes sociales estoy, qué es lo que promuevo, qué es lo que hago y qué es lo que no hago.
Tú pones ahí al fiscal que te está llevando tu caso y hasta dice qué partido político y casi que come. Estamos en otra era de la informática, del Big Data, y con esa información puedes hacer y actuar con esos 5 pasos. Licenciado, otro tema. Héctor ha sido muy atacado en las redes sociales. Pues es normal, porque si tiene un despacho jurídico en contra que usan redes sociales, como por ahí supe de una abogada que se mete mucho a lo que viene siendo Instagram, pues necesita otro abogado que también utilice los medios sociales para poder reforzar su versión, porque aquí hay un tipo de violencia en contra de él, pero en el momento que él denuncie los actos antijurídicos e ilegales ante el Ministerio Público, él también puede subir en redes sociales lo que está viviendo sin que exista un daño moral, emocional o psicológico, como se dice por ahí. Sí. ¿Sí me explicó? Sí. O sea, es una guerra ya ahorita, lo que estás teniendo jurídica. Sí, claro. Y depende de tu general, tus coroneles y capitanes, para que tus soldados entren en acción. Okay. En la batalla se gana por estrategia. Ya te hicieron jaque mate en una, pero tienes varias fichas. Es una guerra, lo acaba de Es decir. una guerra psicológica, Sí. Económica y jurídica. Que si tú te vas por lo económico, puede que pierdas, porque puede que firmes por lo que te pide, y ese porcentaje que le van a dar a tu hija va a ir al bolsillo de ese abogado que te está atacando. Claro, por supuesto. Y la otra parte, para el señor, para que viva cómodamente. Claro. El señor Ramos, que ahora vive en tu casa, que tú pagaste y que la señora te violentó poniéndosela a su nombre, cometiendo un fraude a lo que es el patrimonio de la familia. O sea, porque sigues casado. Sí. Perdón, Sí. perdón que me exalte, pero sí me da coraje todas estas leyes misándricas que se están ejerciendo a través de los legisladores faltos de tacto, faltos de humanismo, falto de conocimiento de causa y efecto, y que están agraviando ahora a los varones. Sí, Como totalmente de tú, acuerdo. como yo y como muchos. Es correcto. Héctor, Los que pierden aquí, la realidad es que son los menores de edad. Son los menores. Sí, el interés Exacto. jurídico tutelado que viene siendo, en este caso, la violencia hacia los chicos, hacia los menores, sí, ellos no pueden quejarse, no pueden expresarse, pero tú como padre tienes la obligación, deber y responsabilidad de ejercer sus derechos, porque mientras tú no lo hagas, pues el Estado no lo va a hacer. Claro. O sea, olvídate de la dirección integral de la familia, van a defender también a la mujer. Olvídate de que la fiscalía va a defender también a la mujer. Sí. Luego, entonces, por el interés superior del menor, tú tienes obligación, deber y responsabilidad y legalidad para ejercer esa justicia a través de los órganos de control, a través de las comisiones de derechos humanos, a través de las denuncias, a través de las demandas y las redes sociales. licenciado, yo veo entonces aquí un problema muy grave, Claro. que los juzgados o los jueces deberían o deben de tener en cuenta los derechos humanos de las niñas, los niños y los adolescentes. Sí, toda esa petición de parte, porque si no se mete escritos, promociones, entonces Eso es va a seguir. lo que voy. Entonces, ningún juez o ningún juzgado, y en este caso de lo familiar, pues no le ponen atención al bienestar de los niños, las niñas y adolescentes, sino que se enfocan más en temas de violencia vicaria, económica, pero ¿dónde queda el menor? ¿Dónde queda la protección del menor, no? Sí, mire, todos estos requerimientos de actos de investigación procedentes a que se lleve a vinculación a proceso a la señora, porque ella está ejerciendo una violencia familiar, se tiene que hacer todo por escrito, que conste en autos. Es escrito o acuerdo que no esté por escrito propiamente, es como que no existiera en un juicio. Hace unos meses en Hay que meter Durango, escritos, hay que hacerlos que trabajen a los servidores públicos. hace unos meses en el norte del país, no recuerdo si fue Durango, pues una señora fue puesta en la cárcel por este problema de violencia vicaria que Sí. no permitía que viera a los hijos. Esto socialmente pues se vio muy mal, o sea, causó mucha polémica en las redes sociales. Porque volvemos a lo mismo, dentro de los legisladores tenemos un problema que no estudiaron leyes, y los que estudiaron leyes no fueron abogados, y los que no fueron abogados pues y estudiaron leyes están ahí y no litigaron, no vieron estos problemas en carne propia, y muchos de ellos ni padres son o les valió,
y no han tenido esa humanidad, ese contacto, esa empatía que acabas de mencionar hace rato con respecto a las víctimas, que son los niños en primera instancia, y las víctimas, que son los padres que están sufriendo de una simple solicitud de divorcio a una controversia familiar. Y eso es el problema, que los jueces están permitiendo que metan documentos, promociones y demás, cuando nada más era el objetivo, el divorcio. El divorcio, sí. Nada más. Sí. Pero de ahí te empapelaron y te hicieron piñata. Y ahorita Claro. te está dando palos. Ya te pusieron los cuernos como piñata y te están dando tus palos. Licenciado, En por un favor. sentido figurado. Correcto, sí. Pues mira, en cuanto a... Me ha tocado ver realmente de todo, me ha tocado ver ¿cómo se dice? Ver a mis niñas de esa manera, realmente a mí me ha partido en dos. Las vi en Secofán, muy poco tiempo, de ahí me las quitaron, pero pude darme cuenta de muchísimas cosas, de lo frágil que son, me di cuenta de lo desprotegida que están. Entonces, por eso es que estamos aquí. El año pasado sí, definitivamente me fue muy mal. Nos atacaron por todos lados, pero me di cuenta que pues, yo soy la voz de mis hijas. ¿Verdad? Yo soy la voz de mis hijas. Claro. Y que tenemos que seguir dando. De entrada, pues te felicito como ser humano. Eres un padre responsable. Gracias. Aquí vienen padres para no ver a sus hijos. Exacto. Vienen muchos asuntos en donde no quieren cumplir con la pensión, donde les vale madres, literalmente así. No quieren la convivencia y es triste. Pero más triste me pone cuando viene un varón como tú que quiere y no puede, porque las autoridades y la madre ejerce violencia vicaria hacia el hombre, donde legalmente no existe en nuestro estado, y por eso está siendo violentado. Sí hay un caso por ahí en Leona Vicaria y otro por ahí, en donde sí ejercieron la parte de la equidad de género, pero tu abogado tiene que hacer todo ese trabajo para que no exista esa violencia vicaria, para que tú puedas ver a tus hijos. Luego entonces tiene que meter promociones, quejas y todo tipo de acto jurídico por escrito, no de viva voz, todo por escrito, fundamentado, motivado y con todo el motivo de lo que tú pretendas o tu pretensión como tal, para que puedas ver a tus hijas. Y siempre mencionando el interés superior del menor. Interés superior del menor, porque está sobre tus derechos, mis derechos, o sea, no que esté sobre nuestros derechos, sino que tiene prerrogativas, o sea, que está tiene mayor relevancia. Una pregunta, ¿qué impacto emocional tiene la ausencia de los padres en los hijos? Bueno, yo como nunca tuve papá, a veces agradezco no haber tenido papá, porque no sé, como yo entré al ejército, me hice un poco duro. Entonces doy gracias de no haber tenido papá, porque terminé siendo abogado, estudié 2 carreras. No, pues muchos dicen, no tiene papá, se va a volver gay. Bueno, pues yo conozco a muchos gays y tuvieron papá. Entonces, así como que exista una cuestión psicológica, y te lo digo de caballero y con todo el corazón en mi mano, he visto mucha gente que tiene tanta preocupación como la tuya, que dice, es que va a tener problemas psicológicos, emocionales. No, va a terminar como abogado, defendiendo los derechos de otros hombres y de otras mujeres. O ¿Sí? psicólogos. O ¿no? de psicólogo. A veces los psicólogos pasan por un problema O de abandono. psicólogo. Psicólogo, sí. Porque es tanta la preocupación que tienes, tanta la angustia, que a final de cuentas, creo yo que como padre responsable que eres, y por eso te felicito, Gracias. sí deberías como quitarte esa sábana, ir a terapias, o sea, psicológicas, Claro. y que te quiten ese pesar, porque lo veo en ti, lo veo en tu comportamiento, lo veo en tu proceder, en tu lenguaje corporal y en tu lenguaje tonal. Entonces, yo no soy psicólogo, yo nada más soy otro ciudadano más que terminó como abogado, porque a lo mejor por tanta injusticia que hay en México y tanta corrupción, pero no va a terminar de drogadicto, ni de prostituto, ni de nada de eso. O sea, es una cuestión que nos han querido vender el sistema, de que si no está el papá, va a ser alcohólico. Si no está el papá, se va a volver vago. Si no está el papá, no, es mentira. ¿Sabe qué, licenciado? La gente de éxito
no, a veces ni universidad tienen. Así Es es. correcto. De verdad. Una de las razones, y creo que hay que tocar este tema de por qué estamos ayudando a Héctor, ¿no? Yo como periodista, porque ya en las redes sociales a mí me han estado atacando desde Los un punto, haters. desde un punto de vista que yo no defiendo a la mujer o que yo estoy apoyando o defendiendo a una persona que ha ejercido violencia doméstica o como ustedes quieran. Cuando yo escuché el caso de Héctor, yo inmediatamente me fui a mi niñez. A esa niñez donde mi mamá le pide el divorcio a mi papá y lo primero que hace es extraernos, ¿sí? Y decirnos que no íbamos a volver a ver a mi papá porque era un borracho. Es ahí donde yo entendí la tristeza que siente un niño o una niña, que en ese caso fue mi caso de niña, cuando hubo ese episodio tan triste en mi familia, donde yo sentía una gran tristeza y ansiedad en no poder ver a mi padre, porque mi padre nunca nos pegó, nunca nos golpeó, siempre estuvo pendiente del dinero, de las fiestas, de los juguetes, de todo. Su único problema era el alcoholismo. Y mi mamá, en ese momento, pues ejerció la presión de extraernos, la expresión, la psicología y la violencia en todo tipo para que mi padre reaccionara. Al final sí reaccionó, pero el problema que nos dejan a los hijos, pues que es de traición, ¿no? De falta de confianza, de tristeza, de miedo, porque siempre quedó ese miedo desde mi niñez y parte de mi adolescencia que mi padre nos iba a dejar o que en cualquier momento mi madre lo iba a correr, ¿sí? Claro. Hay una repercusión. Sí hay un daño, ¿no? Hay un daño moral, pero es ahí, perdón que la interrumpa, señorita Verónica, Ay, aquí gracias. hay que pedir dictámenes psicológicos. Sí. Que tu abogado o abogada, o ambos, hagan escritos y le pidan al Ministerio Público esos dictámenes psicológicos, dictámenes también de daño moral, dictámenes de daño económico hacia tu persona, dictámenes de daño patrimonial hacia tu persona, para que todos esos dictámenes sean las evidencias para que puedas vincular al proceso a la señora. Sí o sí, ella está cometiendo una serie de delitos. Empezó con la casa, luego con tus hijas, luego diciendo mentiras ante la autoridad en un fraude procesal. Está cometiendo delito de fraude procesal al mentir ante la autoridad que tú esto, que tú lo otro. Entonces, si movemos las fichas dentro de esos dictámenes a favor tuyos, que se vaya sobre el interés superior del menor para que el Ministerio Público y el juez sepa que el mayor afectado son los niños y puedas ver a tus nenes, Claro, a tus nenas, perdón. ¿Sí me explico? Sí, claro. Que tiene que ser el camino por ahí, porque si no metes documentos, si no, ahora sí que, ahora haz tu piñata. O sea, papel tras papel, documento tras documento, para que ahora tú seas el que le des los palazos a la piñata. Pues creo que podemos continuar más, pero vamos a dejarlo así. Sí. Seguimos en un siguiente programa, pero antes de eso me gustaría mucho, Héctor, ¿cómo cerramos este programa? ¿Qué es lo que te deja este análisis? Pues de me Mesa? gustaría leer unas cositas, si me permiten, por favor. Sí. Yo te sugiero que sea mejor solito, que Ok. terminemos. Ujú. Ok, muy Sí. bien. Pero sí me gustaría mucho que cerráramos con tu opinión. ¿Qué piensas de este conocimiento que nos acaba de dar el experto? Nada, yo creo que, como lo dije hace un momento, creo que los hijos tienen derecho a convivir con los padres de igual manera. No hay una limitante y yo creo que deberíamos hacer conciencia sobre eso. Yo lo que pienso es de que nada más lo quieren agarrar de proveedor y pues lógicamente eso no es justo, porque si buscamos la justicia y la equidad debería de ser para todos. Claro, totalmente. Licenciado, y pues para cerrar el tema, díganos usted pues cómo ve este caso y cuál es el mensaje a las personas que nos están viendo. Pues el mensaje principalmente es que si tú que eres hombre nos estás viendo, hay que dejar de ser sim. Sim quiere decir que nada más estás a favor de la mujer. Todos venimos de la mujer, todos nos debemos a la mujer, pero hay momentos que la mujer también violenta tus derechos como varón y hay que volverse un poquito alfa, un poquito guerrero. Sí acariciar, pero sí sostener esa parte de la virilidad
de ser el padre de familia y no dejarse nada más llevar por el sistema jurídico misándrico que está en contra del varón. Así es. Bien, amigos, pues muchas gracias. Nos vemos en una próxima emisión tocando temas ríspidos, porque yo sé que a muchos no les gusta, pero bueno, gracias, licenciado Luigi. Estoy a sus órdenes. Héctor, Muchas pues gracias. Estoy a tus órdenes. vamos a seguir en tu caso. Muchas gracias.